Buenos días, chicas, bienvenidas a todas a esta clase. Recordemos que por cuestiones de la contingencia la universidad tomó la decisión de realizar esta modalidad en línea. Como ustedes saben y ya lo han vivido en otras clases, estaremos enviando en la plataforma clases de 15 a 10 minutos aproximadamente, en donde explicaremos el tema para que posteriormente ustedes puedan realizar las actividades dentro de la plataforma. Aunado a esto, quiero hacer hincapié que debemos de utilizar los medios digitales para comunicarnos, ya sea por medio de un foro que voy a aperturar dentro de la plataforma de dudas, cualquier aclaración, a lo mejor problemas al subir su actividad, ahí voy a estar atenta a sus comentarios. De igual manera, si requieren de otra asesoría, puede ser por correo o por medio de WhatsApp. Recuerden que vamos a estar atentas a cualquier pues duda o problema que tengan ustedes a partir de que a lo mejor de repente no estamos tan adecuados a utilizar la plataforma. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el comportamiento organizacional y las diferencias individuales. Voy a hacer una pequeña acotación. Habíamos revisado qué era el concepto de comportamiento organizacional en anteriores clases, pero hoy me voy a dar la tarea de dar como un repaso para que ustedes se pongan en contexto y así podamos avanzar bien y a la marcha. El objetivo de la sesión es entender el impacto que tienen las diferencias individuales en el comportamiento de los trabajadores dentro de las organizaciones. Es súper importante entender que ustedes al final de esta sesión deben de comprender y entender el por qué los gerentes o cualquier persona o líder dentro de las organizaciones, ustedes mismos deben de comprender y analizar las diferentes personalidades que existen para poder tener un panorama más grande de por qué están generándose actitudes o conflictos dentro de las mismas organizaciones. Esto va a lograr que podamos generar climas laborales más adecuados, y que logren o que tengan como objetivo generar productividad o aumentar la productividad en nuestros trabajadores. Antes de iniciar quiero reflexionar esto, lo encontré en la web, la verdad se me hizo muy interesante, es un texto un poquito largo, pero quisiera que lo leyeran conjuntamente conmigo y posteriormente voy a explicar un poco acerca del mismo. Si todas las personas fuesen iguales, la administración sería extremadamente simple y fácil. Las organizaciones se podrían estandarizar con suma facilidad. Como no es posible eliminar la diversidad y las diferencias personales, las empresas que buscan el éxito deben de tratar de capitalizar todas las diferencias individuales de sus asociados para aumentar la competitividad. Como vimos antes, la diversidad es una novedad en las organizaciones. Su base son las diferencias individuales, que deben ser bien administradas. Para ello, es preciso evitar dos paradigmas. El primero es la imagen del espejo o la vieja creencia de que todas las personas son básicamente iguales, lo que simplifica la visión del mundo. La frase "todos se parecen a mí" define bien esta postura. Si un gerente piensa que todos comparten sus mismas habilidades, intereses, creencias y valores, y se toma esta idea como referencia para organizar a las personas e incentivarlas para buscar un objetivo común, están olvidando las diferencias. El segundo paradigma es la aceptación de estereotipos sobre las personas con base en el sexo o en ciertas características racionales, étnicas o de edad. Cada persona es única y cada grupo es único. El gerente no presta atención en esas diferencias, sin duda perjudicará a su organización, a sus asociados y a su propia carrera. Miren qué interesante es lo que nos dice este texto. Lo primero es que debemos ser conscientes que vivimos en la actualidad y hemos leído muchos artículos con ustedes referentes a la diversidad. A la diversidad y la inclusión dentro de las organizaciones. Aquí, como lo menciona el parteaguas, es las diferencias individuales, pero entenderlas, romper estos paradigmas que nos mencionan aquí. El primero, como tal, muy interesante, el pensar que toda la gente es igual, o sea, de plano es obsoleto, y hay que verlo en una realidad que ustedes tienen como pedagogos.
Si nos vamos al aula, ustedes pueden denotar totalmente que tenemos diferentes aprendizajes, que las personalidades que hay dentro del aula van a manifestarse en actitudes y aptitudes que van a tener los alumnos. Ahora imagínense en el ramo o en el rubro laboral. O sea, hablamos que también ahí existe la complejidad de trabajo, ¿no? O sea, que podamos conjuntar todas esas personalidades para poder definir roles y a cada uno darles esa motivación personal que dependerá totalmente de cuál es o cómo se ha desarrollado esa personalidad. Esto es bien interesante porque al final vemos que las anteriores generaciones se motivaban o tenían el incentivo más salarial, o sea, estaban más enfocados a que tuvieran un incentivo salarial y con ello pudieran motivarse. Sin embargo, en la actualidad vemos que las nuevas generaciones buscan otro tipo de motivación, que es lo que hablamos y hemos leído como salario emocional. Entonces en la actualidad vemos que la gente también está preocupada por esto, o sea, por el hecho de que debemos de entender que somos muy diferentes y que habrá gente que podamos motivarlas con un incentivo monetario, pero habrá otras que no lo haremos. Entonces tenemos que romper totalmente ese paradigma para poder aperturar más a nuevas estrategias. Segundo, nos habla de que tenemos que romper paradigmas de estereotipos sobre las personas de edad, y ya hablábamos mucho de esto y si recuerdan hicimos lecturas acerca de la inclusión de pues de a lo mejor gente con otras inclinaciones sexuales, tan solo a gente que también como que pueda tener diferentes etnias, ¿no? Que darles apertura a que puedan entrar a diferentes trabajos, a diferentes puestos y no tener como estos estereotipos de que no puede entrar una mujer a un nivel jerárquico tan rápido porque pues como las mujeres nos van a mandar, por ejemplo, ¿no? Entonces ya habíamos platicado mucho acerca de esto y de cómo nos han puesto trabas para que las mujeres subamos en algunos puntos o también gente con transgénero, con algunas inclinaciones no han podido ingresar mucho a algunos rubros por este tipo de estereotipos que tenemos. Y me gustaría cerrar con esto, ¿no? Que dice, gente que no presta atención a estas diferencias, pues no va a haber una mejoría, o sea, no va a lograr una mejoría o mayor productividad. Y eso se los dejo también a ustedes como acotación. Ustedes dentro del aula, si no logran poner atención a estas diferencias que tenemos de personalidad, eh, o o podemos hablar de aprendizaje dentro del aula, entonces no vamos a tener algo trascendental, no vamos a poder cambiar la forma de ver o este panorama tan grande de la educación. Vamos a iniciar con las diferencias individuales, pero antes que entremos al tema me gustaría hacer como la acotación acerca de lo que habíamos estado revisando en clase, ¿no? Que habíamos estado mencionando y hablando acerca del comportamiento organizacional. Ustedes hicieron un mapa, pero para entrar otra vez de lleno al tema, voy a hacer mención de que Steve Robbins en 1987 con sus estudios crea ahora sí o nos muestra un libro que habla acerca del comportamiento organizacional. Ya había existido estudios anteriores, hablamos del Mayo, de Douglas McGregor, muchos pues psicólogos que estaban enfocados a trabajar y estudiar al hombre como un elemento primordial dentro de las organizaciones, pero es él quien da el parteaguas de tener como un concepto más general y de todos los elementos que conlleva el comportamiento organizacional. Primero hay que entender qué es, en realidad estudia exactamente las conductas, actitudes y aptitudes que tienen los trabajadores dentro de las organizaciones y qué es lo que afecta a que cambien o que disipen este tipo de conductas dentro de la misma. Aquí mencionamos tres determinantes de la empresa que son fundamentales para el comportamiento, que es los individuos, los grupos y las estructuras. Primero se trabaja o se estudia a los individuos de forma pues unilateral, o sea, para no redondear de forma individual como tal. Vamos a ver aquí la personalidad, las actitudes que se tienen, la forma de aprendizaje que se tiene, pero después vamos a ver cómo también interactúan a un nivel grupal
en el que veremos cómo interactúan con las otras personas y a partir de ello cómo logran sobrellevar las relaciones interpersonales dentro de la misma organización. Recuerden que en esta época, en 1987, se trataba de formar grupos. En la actualidad se trata de formar equipos en donde cada uno tenga un rol definido y que ese rol permita sacar el potencial, el mayor potencial a los trabajadores o a los que forman ese equipo de trabajo. Las estructuras, pues también hablar, ya lo vimos, es bien importante marcar que dentro de las empresas hay un organigrama y una estructura orgánica que nos va a permitir determinar a quiénes le debemos o quiénes con los cuales tenemos responsabilidad y y en realidad los niveles de comunicación, niveles jerárquicos que se tienen dentro de la misma. También mencionamos que se trabajó dentro del aula cómo las personas tienen diferentes como influencias. Vamos a ver que de su entorno o del exterior las personas pues pueden tener a lo mejor alguna modificación en posturas. Vamos a ponerlo. Aquí mencionamos que de su entorno está el gobierno, la competencia y las presiones sociales. En la actualidad vemos que hemos cambiado nuestra forma de trabajar gracias a este problema de carácter de salud, pero que también es una presión social de trabajar o hacer home office. Y hablando de gobierno, pues las políticas que cambian, ¿no? La norma E036 ha cambiado la perspectiva de ver al trabajador y de manejar un clima laboral diferente, y también nosotros nos ha dado la perspectiva. Segundo, pues las estructuras, los puestos, definir exactamente qué es lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes van a desarrollar, y las relaciones interpersonales, o sea, las relaciones que ustedes van a tener dentro de las organizaciones, cómo las vamos a llevar, grupos formales e informales. Y el último, pues la tecnología, que ustedes tengan, los trabajadores tengan las herramientas adecuadas para desarrollarse profesionalmente. Vamos a hacer el tema como tal, diferencias individuales, hace la mención acerca de que cada persona tiene habilidades, actitudes y comportamientos distintos que determinan su convivencia y desempeño. Estas diferencias individuales, el primer elemento es la personalidad. La personalidad es la suma de todas las formas en las cuales un individuo reacciona o interactúa con otros. Otros autores nos manejan que son los rasgos tanto físicos como psicológicos que hacen a una persona diferente a otro, o que nos hacen ser singulares dentro de este mundo de gente. Las determinantes de la personalidad, como lo menciona, es la herencia, que habla de los factores físicos, estatura, el atractivo del rostro, el temperamento, el cabello. Digo, aquí hacer la acotación que a veces hasta la forma en que tú te peinas puede ser parte de tu personalidad, el color que utilizas de tinte es parte de tu personalidad, pero también de la herencia es todo, en realidad, definiciones que ya vienen de los genes. El ambiente habla de la cultura, de cómo fuiste formado, entre otras cosas. Y la situación, bueno, es que la personalidad del comportamiento dependerá de la situación. A veces nos comportamos o tenemos una personalidad diferente a partir de, bueno, como estábamos en la prepa o la universidad, y conforme fuimos evolucionando y estando en la situación, no sé, profesional, hemos cambiado, ¿no? Eso hacemos esa acotación. Ahora vamos a hablar un poquito de las dimensiones de la personalidad. Aquí habla, ¿por qué mencionar dimensiones? Y rápidamente las voy a mencionar y ustedes van a tener la tabla para finalizar esta sesión. Pero es que son estas dimensiones, pero a partir de ellas se hacen otras ramificaciones que pueden generar otros tipos de personalidades, ¿no? La primera es la introversión. Esta describe a las personas que son sociales, comunicativas y asertivas. La afabilidad, que describe a una persona que es de buena naturaleza, cooperativa y digna de confianza. Escrupulosidad es la gente que tiene responsabilidad, que es confiable y persistente en la orientado a los logros. Estabilidad emocional nos habla un poquito acerca del versus entre lo positivo y negativo, que tengas un equilibrio en esta estabilidad emocional. Y la apertura a la experiencia es gente que tiene términos de imaginación, la sensibilidad, lo artístico, la intelectualidad. Estas dimensiones, lo que nos mencionan, digamos, para cerrar, es que existen diferentes tipos y cada una describe cómo se desarrolla o cómo se ve dentro de las organizaciones.
Ujú. Pues esto es la primera sesión que voy a enviar. Revisen, por favor.